única y sola y suficiente autoridad a la bendita palabra del Señor, permanece para siempre y continúa para siempre y no se va a detener. Así que sí existe la sana doctrina, pero es escasa la sana doctrina. Pero pastores amados, si estás entendiendo y has comprendido durante todos estos congresos, las predicaciones de los hermanos, de acá del misionero, has entendido, has comprendido, pero luchas contigo mismo por saber qué decidir, no decidas, porque la decisión del ser humano es volátil, porque hoy decides y mañana decides otra cosa. Lo que tenemos que hacer nosotros es humillarnos al consejo correcto y firme de la bendita palabra de nuestro Señor. Recuerden lo que el apóstol Pablo dice a los obispos, al obispado, nos aconseja que nosotros tenemos una alta responsabilidad de velar y cuidar a la iglesia del Señor, a la cual Cristo Jesús ganó con su propia sangre. Así que, en cuanto a la doctrina, y en cuanto al tema eso de la segunda pregunta que me hizo al respecto de las enseñanzas que hoy por hoy están en los púlpitos, lamentablemente hoy todo el mundo enseña lo que ha escuchado, ni siquiera lo que ha confirmado. No hablan, hablar en lenguas es un caso bastante curioso. Y utilizan el capítulo de Hechos, el capítulo 2 de Hechos, de que ahí está, que cuando hablaban parecían que estaban borrachos y que hablaban en otras lenguas y eran lenguas espirituales, pero si tan solamente leyeran despacio y con calma, sin acelerarse y sin intención de querer conquistar el mundo, se van a dar cuenta que eran idiomas lo que ahí se pronunció. Y las lenguas que hoy por hoy se conocen como lenguas extrañas, esas lenguas no son otra cosa más que si ustedes pueden investigarlo, ustedes pueden hacerlo, investigarlo. ¿De dónde proviene ese mover y hablar de lenguas? Eso no es de los apóstoles. Eso es del paganismo, eso es del espiritismo, eso es del exorcismo, eso viene de lo que se conoce como la serpiente del Kundalini, correcto, de la religión del Kundalini. Pero bueno, podemos hablar mucho de eso. Así que no se dejen extasiar, no se dejen sorprender por personas que vienen diciendo que conocen el cielo, que fueron al infierno, que a Dios. Hoy por hoy existe, no sé si para ti eso es asombroso ver la cantidad de personajes que han salido en el escenario como supuestos siervos de Dios y supuestos pastores, ministros, profetas y apóstoles, mencionando de que han ido al cielo, han ido al infierno, regresan. Para ellos es como ir a los Estados Unidos y regresar. y traen tremendos mensajes y tremendas revelaciones para la iglesia. Y la iglesia que no lee la escritura, que está ciega, está sorda, está muda, cree todo lo que le dicen. Y los cuenteros ganan fama. Y aparte de fama, dinero. Le sacan el dinero, se convierte en una estafa, en un negocio. Bien, Jesucristo dijo, estamos en los tiempos en que Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mi consejo, y como hermano en Cristo y como siervo del Señor y esclavo de mi Señor Jesucristo, es que todo predicador, todo pastor, y no solamente predicador, anciano, diácono, y no solamente ancianos y diáconos, sino cada hermano que se considere cristiano, que en algún momento de nuestra vida nosotros tomamos esa iniciativa de seguir el camino de Cristo, el camino angosto que es complicado. El apóstol Pablo nos aconseja de la siguiente manera y dice esto: escudriñaos a vosotros mismos, a ver si estáis en la fe o ya habéis sido reprobados. Somos llamados nosotros como pastores a revisar nuestra vida espiritual. No quiere decir que porque soy pastor o porque soy ministro, porque yo tengo este título y yo ya estoy en el reino de los cielos. No, señor. Nosotros necesitamos revisar, hacer una auditoría espiritual de nuestra vida espiritual, como también de la vida espiritual de la congregación. Mirar, estudiar la palabra del Señor como un todo para nosotros. Y entonces, como dice Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y termino con esto. Nunca debemos olvidar. Sí, nunca debemos olvidar. Jesucristo lo dejó demasiado claro para nosotros no ser engañados. Dijo Cristo, hay dos caminos. El uno es amplio y espacioso, donde existe prosperidad, donde existe gloria, donde existe triunfos, donde existe poder, donde existe toda la gloria del hombre. Ese es el camino ancho y espacioso que conduce a la condenación. Pero hay un camino que es estrecho. La puerta es estrecha, el camino es estrecho también.
En ese camino estrecho es bien complicado, complejo, complicado, difícil. Es un camino que no permite que nos vayamos ni a la derecha ni a la izquierda. Si nos vamos a la derecha, tenemos problemas. Si vamos a la izquierda, tenemos problemas. Hay abismo de lado y lado. Solamente tenemos que hacer algo para no caernos y para mantenernos en el camino. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo nuestro Señor, y continuar la carrera que tenemos por delante. ¿Vamos a tener problemas? Claro que sí. ¿Necesidades? Claro que sí. ¿Rechazos? Claro que sí. ¿Dificultades? Por supuesto que sí. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿usted tiene dificultades? Claro, todo el mundo me odia. Todo el mundo me odia. Y ustedes creo que son los únicos que me aman. Y eso también un poquito. Sí, ahora Scott me ama, creo ya. Más o menos, dice. Sí. Ok, entonces, acá tenemos que apoyarnos entre nosotros. En el camino estrecho es donde nos damos, ahí es donde funciona. Llora con el que se cayó. Ahí es donde funciona la unidad, porque solamente unidos podemos nosotros lograr. Solamente la unidad, pero la verdadera unidad. No la unidad con una intención de, sino la unidad con una sola intención, ¿cuál? Caminar juntos como compañeros de camino. Así que ese camino angosto es difícil y están todos invitados a caminar, porque ese camino conduce a la eternidad. El tema de los apóstoles y profetas de los últimos tiempos, hay mucho de qué hablar, pero yo creo que la parte más fundamental es responder de la siguiente manera. La Escritura menciona con claridad al respecto de qué es un apóstol y qué es un profeta. Si nosotros miramos la definición de lo que es el apóstol o apostolado, de lo que es el profeta o la profecía, lo vamos a entender con claridad si en realidad los apóstoles de ahora son apóstoles o son impostores. Vamos allí. ¿Qué significa la palabra apóstol? Enviado. Para que me entiendan mejor, es un muchacho para ser mandados. Es para decir, mira, toma esto aquí, lleva hacia allá y entrega eso allá en tal parte. Eso significa apóstol. El apostolado es un área de hacer mandado, hacer caso, de llevar algo de un lado a otro lado, una noticia de un lado a otro lado. Eso significa apóstoles o apóstol. Muy bien. Los apóstoles que existen hoy por hoy, dicen ellos que traen una palabra de Dios para las personas, para la iglesia, para esto, para aquello. Pero recuerden esto de que los apóstoles del apostolado eran como quien dice, la parte más insignificante de los ministerios o del servicio. Un muchacho demandado. En cambio, los apóstoles de ahora no lo hacen por servir o por llevar, sino por ir a traer, por buscar prebendas, por buscar ganancia o por buscar gloria. Quieren ser aplaudidos, reconocidos, amados, y quieren ser los más grandes, a tal punto que el apóstol se considera más superior inclusive al pastor, lo que es al contrario. Cuando yo hablo de este tema, pregunto, ¿por qué no luchan por tratar de ser maestros? Porque recuerden que en el orden de los ministerios, arriba está el apóstol, y luego está los profetas, y luego está, y así sucesivamente, pastores, y al final está el maestro. Ojo, mis queridos hermanos, y Jesucristo fue un maestro, y Él está en el último eslabón. Arriba se encuentra el apóstol. Por eso es que hoy por hoy dice el apóstol está sobre todos. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba en la parte más baja, en lo último. ¿Saben por qué? Porque Dios piensa de una forma distinta al hombre. Recuerde, Jesucristo dijo estas palabras: todo aquel que quiera ser grande debe estar en el eslabón de abajo, y todo aquel que quiera ser pequeñito debe estar en el eslabón de arriba. Por eso que Jesucristo, estando abajo, siendo maestro en el último eslabón de todos los 5 ministerios, en el último eslabón, la palabra de Dios dice que fue exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el apostolado de ahora, esto es un apostolado de marketing.
es un apostolado de negocio, es un apostolado del gane, es un apostolado de la estafa, de la manipulación. Eso es un apostolado, ¿cómo? ¿Cómo es Kushkimone? Kushkimone. Habló en quichua y en inglés. Este es Bill. Ya está hablando en lenguas, mira aquí. Ya está hablando en lenguas ese. ¿Sí? Y sin necesidad de orar ni nada, mira, estoy hablando en lenguas ya. Ok, entonces, el apostolado ahora no es que ahora el apóstol de ahora busca la manera de llevar el evangelio a toda criatura. No, no, no. Sino está buscando las iglesias más grandes donde ir a predicar. Y antes de ir a predicar, a ver cuánto va a hacer su honorario. A eso no se le conoce como apóstoles. A eso se les conoce en la Biblia, no lo digo yo. En la Biblia se les conoce como los mercaderes del templo, como los negociantes de la fe, como Simón el mago. ¿No es cierto? Simón el mago. Quiero ese poder para hacer más plata yo también. El don de profecía. Los profetas. ¿Para qué eran los profetas? Para escuchar lo que Dios hablaba y ellos transmitir el mensaje. Transmitir el mensaje. Estos profetas de ahora no tienen que estar escuchando nada de espíritus de Dios, de dioses, porque el Dios de la Biblia ya dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras en los tiempos antiguos, por los profetas a nuestros padres, pero ahora, hoy, a nosotros nos habla a través de su Hijo, de Jesucristo, que es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, que es el logos escrito en la palabra de Dios. Ahí está. Por eso dice el apóstol Pedro, dice esto, nosotros teniendo la palabra profética más segura, a la cual bien hacéis en estar atentos. ¿Quieres ser profeta? Predica la palabra. Toda persona que se para al púlpito y abre la escritura y empieza a predicar la palabra, ¿qué está haciendo? Profetizando. Está profetizando la profecía más segura, que es la palabra del Señor. Pero si dice, Dios me habló anoche, que sí, que esto y lo otro, vean, no pierdan tiempo escuchando esas tonterías. No pierdan tiempo, porque son personas que soñaron, que quizás comieron mucho frijol. Porque dice que cuando comen mucho frijol sueñan también. Y sueñan cosas que... Y luego dice que escuchan voces. Ahora sí, Satanás habla, los demonios hablan, por supuesto que sí. Pero tenemos nosotros una palabra que es profética más segura. Entonces, ¿qué es lo que...? Hoy por hoy existen apóstoles y existen profetas. Sí, sí existen, pero no se los puede ver, no son visibles. Porque existen personas que hacen el papel del apostolado, llevando el evangelio a predicar, pero nunca dicen yo soy apóstol. Pero están haciendo el papel del apostolado. Muchos dicen, enseñan la escritura, enseñan la palabra. Están haciendo el papel de profetas, pero no se llenan la boca diciendo que son profetas. Están haciendo ese papel. Y por último, Juan dice, Juan el Bautista, se hace mención que él es el último de los... Sí, el último de los apóstoles, el último de los profetas que existió, y ahí hasta ahí llegó. Y el apóstol Pablo dice que él es el abortivo, el último, el final de todos los apóstoles. Y yo el abortivo, sí. Bueno, y estos de acá no sé qué serán. Si Pablo fue el abortivo, los de acá, no sé qué podrían ser. Embarazos no deseados, seguro. No sé, pero para que entendamos, hermano, no nos dejemos de engañar ni de mentir de ese tipo de personas que, como dice la Escritura, que con suaves palabras y con lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. Por eso, Iglesia del Señor y pastores amados, nunca se dejen amedrentar, ni tampoco inviten al púlpito a subir a cualquiera, porque ese es el error más grande, y por eso está pervertida la iglesia como está. Porque dejaron, recuerden lo que dice la Biblia, que las malas amistades corrompen. Las malas amistades corrompen las buenas intenciones, las buenas costumbres. Si hemos sido una iglesia bíblica y de pronto invitamos a alguien, a algún apóstol o profeta que venga aquí a enseñar de cosas que ni siquiera está en la Escritura, en la palabra, usan un versículo como pretexto para luego envenenar a la iglesia. Por eso está como está. Iglesias de sana doctrina que han estado firmes, iglesias de la Unión Misionera que estamos conversando. ¿Cuántas iglesias han abandonado la fe? ¿Cuántas iglesias han ido detrás de apóstoles, de profetas, del evangelio de la prosperidad, de la confesión positiva, del reino ahora, del dominionismo? ¿Cuántas iglesias de sana doctrina se cambiaron? Ahora están metidos en el mesianismo, en el hebraísmo, en el efrainismo.
¿Cuántas iglesias están ahora metidas en el humanismo, en el intelectualismo? Iglesias que empezaron bien, pero terminaron mal. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, dice la palabra. Mi pueblo se desenfrena, mi pueblo perece. ¿Y cuál es el remedio entonces? Volver a la palabra del Señor, regresar a la senda antigua. Hermano, tú tienes la Biblia, abre la Biblia, lee la Biblia, de principio al final una y otra vez, y conoceréis la verdad. Y vamos a regresar a esa pasión, a ese amor primario que los misioneros hace muchos años atrás trajeron a esta nación de Ecuador. Bueno, la intención es muy buena de mis hermanos que están acá haciendo ese trabajo, de unir a las iglesias, que regrese otra vez la sana doctrina en las iglesias de la Unión Misionera, Así que mis hermanos queridos, muchísimas gracias. Hay mucho más de qué hablar, pero este es mi participación con ustedes. Una vez más, muchísimas gracias por escucharme, por escucharnos a nosotros y por estar pendiente. Y cualquier duda, cualquier situación, acá está nuestro hermano Agustín, que es el presidente. Acá está el hermano misionero, que es el representante de la Unión Misionera acá en el Ecuador. Ustedes pueden consultar, acérquense. Si algún pastor de pronto está allá, dice, es que si yo me acerco a hablar con Agustín, van a pensar que yo, si tienes recelos, mira, acá está el misionero. Yo creo que acá tienes carta abierta para hablar con todo, ¿cierto? Ahí está el hermano misionero. Acércate donde el misionero, consigue su teléfono, no sé, de alguna manera, pero acércate a hablar para que puedas conocer, para que puedan mirar, recitar la confesión de fe, y así de esa manera volver al camino antiguo de donde hace mucho tiempo nos hemos extraviado. Digo esto, nos hemos, porque todos estamos propensos a equivocarnos, pero tenemos la palabra del Señor que es nuestra regla de conducta. Así que mis hermanos amados, muchísimas gracias una vez más. Fue un placer compartir con ustedes.